Saludos, soy María Sánchez y bueno, en primer lugar agradecer a la organización de este estupendo seminario por la invitación. Me habría encantado estar allí presencialmente en directo, pero bueno, por circunstancias personales, de hecho estoy grabando esto con antelación por lo mismo, voy a ser mamá. Me ha sido imposible, así que espero en la próxima pues bueno, poder compartir también espacio y lugar con vosotros. Bueno, esta conferencia tiene que ver con aprendizaje abierto en red. La voy a intentar centrar con algunos ejemplos y referencias en el ámbito de la literatura y de las humanidades digitales, pero sobre todo lo que pretendo es dar algunos recursos y herramientas, frutos sobre todo de la experiencia propia, pues útiles a la hora de diseñar y difundir proyectos de aprendizaje abierto en red como pueden ser los cursos MOOC y derivados. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, en primer lugar, sí que, aunque bueno, ya imagino que sabéis y tal, aquí tenéis mis datos de contacto. Yo soy profesora en la Universidad de Málaga. Ahí he hecho también varios proyectos de aprendizaje abierto relacionados pues, con diversas convocatorias de innovación educativa, pero también profesionalmente me dedico pues, desde hace unos 15 años a la innovación, a la formación de profesorado en la Universidad Internacional de Andalucía, que como sabréis es una universidad pública implicada en el sistema andaluz, dedicada sobre todo a posgrado y a formación permanente, y bueno, le damos siempre mucha importancia a todo lo que es el acceso abierto y la generación de conocimiento abierto en red como parte de nuestro ADN, ¿no? También, pues bueno, vengo realizando otros proyectos de aprendizaje abierto presenciales, de divulgación y transferencia en el ámbito universitario, pero me voy a centrar sobre todo en esa parcela que tiene que ver más con la red, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de conocimiento abierto en red, la charla, ¿no? Va a girar pues, bueno, en torno a esos cursos y recursos que muchas veces encontramos ya en los últimos años distribuidos a través de una serie de plataformas que podríamos denominar los Netflix, ¿no? Del aprendizaje abierto en red, ¿no? Una enorme, una ingente cantidad de cursos y recursos, como digo, pues al servicio del autoaprendizaje por parte de cualquier usuario interesado, ¿no? Vamos a ver cómo del modelo gratuito se ha ido pasando a lo mejor a otros modelos de pago o de semipago, digamos, pero en general, pues bueno, lo importante es que están al alcance de cualquiera, al menos el modelo originario. Y todo eso, por tanto, incide directamente en nuestra función, en el caso de las universidades, en nuestra razón de ser como universidades más abiertas, más colaborativas, pero también, ¿no? Más adecuadas a lo que nos está demandando la sociedad, ¿no? Al aprendizaje continuo, al online learning y a todo lo que tiene que ver con la sociedad red, cultura digital, en fin, ya sabéis, ¿no? Esa importancia de aprender a desaprender y aprender de forma permanente. Antes de ir entrando en materia, a ver ejemplos y claves, sí que un poco como contexto, ¿no? Pues sobre todo pues para aquellas personas que estéis menos familiarizadas con la terminología, tenemos que diferenciar entre contenidos en abierto y aprendizaje abierto en cuanto a actividades formativas, cursos y demás, que ahora vamos a ver, hay de distinto tipo, ¿no? En cuanto a Open Contents, en primer lugar, pues bueno, encontramos los típicos REAs, ¿no? Que son recursos pues, educativos en abierto, son esas siglas en español o en inglés, que proceden de la docencia y que, bueno, pues por decisión de los docentes, a veces con apoyo institucional, se publican en red bajo licencia Creative Commons y condiciones que hacen posible su uso y reutilización con fines docentes o para el aprendizaje. Luego están los Open Courses, los OCV famosos, ¿no? Que vienen impulsando diversas universidades en los últimos años a través de proyectos federados como el OCV Universia, y al final pues bueno, son un tipo de REA concreto, por así decirlo, que proceden bueno, básicamente asignaturas de grado, sobre todo, que se publican en abierto, ¿no? Todos sus recursos,
actividades, etcétera, ¿no? También bajo esas condiciones que comentábamos y normalmente en repositorios institucionales. Y luego, por otro lado, está el Open Learning, que hace alusión a actividades de diversa naturaleza, entre ellas los MOOC, pero también otras que hemos visto crecer de forma ingente con la pandemia, como los webinars, ¿no? Sin duda, que tienen todas un rasgo común, ¿no? También su carácter abierto, participativo, masivo, ¿no? Y normalmente pues, disponible para personas más allá de cierto perfil y más allá de la comunidad universitaria, ¿no? Aunque luego veremos que en el modelo MOOC hay matices, ¿no? Por tanto, las siglas de los MOOC originarios, que ya conoceréis, son esas 4, ¿no? Open Online Massive Courses, y tienen que ver con esas características que hemos adelantado, ¿no? O sea, son abiertos porque, pues porque aparte de ser gratuitos, no se requieren requisitos de acceso, es decir, cualquier persona, independientemente de su conocimiento previo o nivel de formación, puede acceder. Otra cosa es que haya que pagar por el certificado, que no sean totalmente gratuitos, que han ido evolucionando, como digo, a otros modelos donde sí que a lo mejor ya hay cierto componente de pago, pero en principio sobre todo en cuanto a los requisitos de perfil de acceso. Online se imparten, como sabéis, a través de una plataforma, puede ser una plataforma específica de MOOC, tipo edX, Miriadax, o puede ser una plataforma tipo Moodle, el propio campus virtual de cualquier universidad, que también se utiliza adaptado para este tipo de formación, ¿no? Son potencialmente masivos, decimos potencialmente porque aunque no tienen límite en cuanto a participantes y el modelo está preparado pues para que el número de alumnos y alumnas sea mayor que el de e-learning convencional, como os podéis imaginar, para que sean masivos de verdad, hace falta hacer un esfuerzo ingente en difusión y que lleguen, ¿no? Porque el hecho de que sea un MOOC no garantiza que sea totalmente masivo, ¿no? Y luego, pues bueno, son cursos en el sentido de que no son recursos en abierto, tienen un calendario, una fecha de inicio, de fin, pueden ser dinamizados o no, pueden ser tutorizados o no. El material se puede dejar para su consulta posterior, abierto o no, normalmente se hace al menos un tiempo, pero sí que están sujetos a ese calendario, ¿no? Hay una edición que se puede luego repetir, se pueden hacer posteriores ediciones, pero siempre sujeta a un calendario, a una fecha de inicio, a una fecha de fin, y luego depende del modelo más o menos flexible, pues bueno, una serie de hitos, de entregas, etcétera, ¿no? También hay otros rasgos que definen al modelo MOOC que están aquí, que creo que son importantes, señalemos, ¿no? Como el hecho de que bueno, es aprendizaje visual. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los recursos, aunque haya otros, son de formato audiovisual, en vídeo, sobre todo de los llamados gustoparlantes, es decir, algo parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, solo que yo estoy grabando esto con un sistema de videoconferencia, pues sería, ¿no? Dando más protagonismo a mi imagen, siloteada, y luego pues como mucho proyectando la diapositiva en pequeñito o algún texto de apoyo, ¿no? Busto parlante y de otros tipos sobre todo. También decimos que son películas, ¿por qué? Pues porque su carácter audiovisual hace que tengan cierta complejidad en la producción, ¿no? Que también haya que prestar atención a la narrativa, al storytelling, a la parte técnica, ¿no? Y que todo ello requiera de distintos perfiles, docentes, técnicos, y de distintas competencias también por parte del profesorado participante, no solamente como experto en la materia, sino todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con comunicación delante de la cámara. Y luego, por último, decimos, bueno, que tienen que ver con que son un ecosistema, ¿no? Para el aprendizaje o coaprendizaje de competencias digitales. ¿Por qué? Pues porque el propio modelo MOOC, sobre todo cuando es un modelo más colaborativo, más orientado a lo que serían los originarios de MOOC, propicia esa colaboración, y eso hace que se desarrollen competencias digitales básicas hoy, ¿no? Para nuestros estudiantes. Pero también, por otro lado, y es como una especie de doble flujo, ¿no? Que se produce, para aprovecharlo, todo el potencial de los MOOC, pues también se requieren ciertas habilidades iniciales, ¿no? Ciertas competencias básicas previas, es decir, pues bueno, si una persona no está acostumbrada o no tiene experiencia en e-learning previo, lógicamente le va a ser más complicado realizar un MOOC que a otra persona que ya es en cierta manera residente digital y tiene esas competencias ya adquiridas y esa experiencia. Bueno, revisando muy rápido también su evolución,
citaremos solamente como inicio de auge del fenómeno, pues bueno, hace ya más de 10 años que todo esto empezó, hacia 2008-2011 se dieron las primeras experiencias en universidades norteamericanas, antes lo comentábamos ya, el modelo social colaborativo, el CEMUC, que bueno, fue fruto de ese proyecto, ¿no? Del curso de conectivismo que seguro conocéis, ¿no? De Siemens y Downs en la Universidad de Maniobra, y luego, bueno, en paralelo prácticamente surgió en la de Stanford, a través de un curso sobre inteligencia artificial, ¿no? Pues un modelo que iba más orientado al autoaprendizaje, ¿no? Que es el que todavía a día de hoy se da en cursos más vinculados a la tecnología, ¿no? En el año 2012-2013 se produjo un auge del fenómeno MOOC a nivel global, no solamente en Estados Unidos, también incluyendo en España y en otros países europeos. Y bueno, entre otros motivos también esto se dio gracias a la eclosión de plataformas, ¿no? Pues que surgieron en el mercado, que al final son empresas, ¿no? Con su modelo de negocio orientadas a la creación de MOOC, ¿no? Primero las anglosajonas, pues como Coursera, edX, que antes mencionábamos, pero también, pues bueno, hubo otras en el ámbito latino, como podría ser Miliadax en el ámbito iberoamericano, y luego también, al margen de estas plataformas, hubo muchas universidades que empezaron a generar sus propios proyectos de MOOC o adaptar sus propias plataformas para crear portales propios, como puede ser, pues bueno, el de la UNED, ¿no? Y otras muchas universidades de este ámbito, ¿no? Bueno, voy dejando también en la presentación alguna referencia por si luego la compartiré por si queréis ampliar y queréis saber más, ¿no? Desde el punto de vista más reciente, se ha hablado tanto de la curva de la COVID-19, pues bueno, también podríamos hablar de la curva de los MOOC y derivados. ¿Por qué? Pues porque ha habido una serie de factores vinculados a la pandemia, ¿no? Bueno, hemos tenido más tiempo en casa, como todos sabéis, hemos tenido que adaptarnos a nuevas circunstancias, teletrabajo. Por desgracia ha habido gente que bueno, con los ERTES, con todo el desempleo fruto de la COVID, ha tenido también más tiempo para formarse y bueno, todo eso, ¿no? Ha habido cosas que han sobrepasado este escenario 2020 y siguiente y que todavía estamos viviendo en la nueva normalidad, ¿no? Y todo eso ha propiciado, pues bueno, que de nuevo resurja este auge, ¿no? de esta formación online en abierto a través de MOOC y derivados, ¿no? Ahí a la derecha tenéis un ejemplo, bueno, simplemente el ejercicio que hice el año pasado, ¿no? A principios de año, de buscar en Google Trends la palabra MOOC. Se puede ver perfectamente como sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que fueron más duros en España y en Europa, ¿no? En 2020 me refiero, la curva, ¿no? Aumenta considerablemente. Quizá ya, pues bueno, hemos vuelto un poco a la normalidad, no sea tanto, pero sí que ha habido cierto cambio cultural, yo creo que igual que se puede aprovechar para innovar en educación y demás, también se puede aprovechar para innovar en aprendizaje abierto y crear nuevos modelos, ¿no? Y hablando de modelos, aquí tenéis un esquema, ¿no? de cómo ha ido evolucionando el modelo MOOC originario. El modelo MOOC originario abierto, normalmente con tutores, dinamizadores, con una fecha de inicio y de fin, con una carga lectiva determinada, no es que sea siempre esa que aparece ahí, pero sí que quedaros con la idea de que no son cursos muy extensos, son cursos breves, 6, 7, 8 semanas, quizá un poquito más, pero con esa idea, ¿no? Ese modelo ha ido evolucionando a otros, ¿no? Si hiciéramos la metáfora de una película, tendríamos la versión en corto, serían los NUC o NanoMOOC, que serían el mismo modelo perdón, de los MOOC originarios, es decir, con un cronograma, con una dinamización, etcétera, pero normalmente con menos horas, con menos carga lectiva, ¿no? Normalmente 20 horas y luego pues eso se puede traducir a lo mejor en 3, 4 semanas o incluso menos, ¿no? Luego incluso se van agrupando, se van haciendo proyectos modulares como los llamados Micromaster MOOC, que son como, siguiendo esa metáfora, como una especie de series, ¿no? Que incluso pueden complementarse con una parte presencial y ojo, este modelo no siempre es del todo gratuito,
¿vale? Y luego, pues bueno, sí que también están los SPOOK con dos OEs, ¿vale? Tal como están escritos ahí. La diferencia frente a los anteriores es que estos son como a medio caballo entre curso y recurso, es decir, es como si fuera una serie de una plataforma tipo Netflix, ¿no? Que está disponible siempre ahí para cuando lo podamos hacer, no está tutorizado, pero no tiene esa limitación a determinadas fechas, sino que en cualquier momento que queramos aprender podemos iniciar el curso, ¿no? Son cursos autoformativos. Y luego, bueno, otros híbridos entre REA y comunidades de aprendizaje, no voy a entrar mucho porque son menos frecuentes, sobre todo destaco los MOOC y aparte de los MOOC originarios, que bueno, no lo he comentado, pero el modelo conectivista, el CMOOC, y el modelo no más de autoaprendizaje, que sería el XMOOC, que eran los dos que aludíamos en los orígenes del fenómeno. Y también, y esto sí que es importante, creo que se diferencie, han ido surgiendo otros modelos que son un poquito más acotados, pero no tanto porque tengan un pago de tasas o no, sino porque hay ciertos requisitos de acceso que pueden ser requisitos de pago, pero también sobre todo asociados con el perfil de los participantes. Sería el caso, entre los modelos más comunes, de los SPOC, con una O, ¿vale? No SPOOC, como decíamos antes. Los SPOC son como MOOCs, es decir, tutorizados, asociados a una fecha, de carácter breve, ¿no? Normalmente son cursos de formación permanente para que nos entendamos, ¿no? Dentro de lo que serían los planes de ordenación académica de una universidad, pero claro, la diferencia aquí es que están dirigidos a cierto perfil de participantes, es decir, a lo mejor hay unos requisitos de acceso, que seas profesional del ámbito sanitario, porque este SPOC es de perfeccionamiento a la técnica de tal, o que tengas hecha una titulación de grado X, ¿vale? O que a lo mejor, pues bueno, seas profesional en activo de educación porque es un MOOC de innovación docente, ¿no? Normalmente no puede hacerlo cualquiera, sino que se tienen que tener esos requisitos y luego a lo mejor también es gratuito, luego a lo mejor solo hay que pagar por unas tasas, ¿no? Pero sí que se requiere tener ese perfil para poder cursarlo. Y en ese sentido, aquí hay algunos casos prácticos que he ido recopilando, ¿no? Pues sobre todo, y perdonad si me dejo alguno en el tintero relevante, seguro que luego vosotros conocéis más y podéis aportar, ¿no? Sobre todo del ámbito de la literatura, para que os sirvan de inspiración, no es que sean proyectos, pues a lo mejor eh, excelentes, entenderme, no los he seleccionado en base a su excelencia, como todo, pues son proyectos, pues siempre, ¿no? Con cierto margen de mejora, pero sí son proyectos diversos que creo que nos pueden servir pues para ver las distintas posibilidades, enfoques, ¿no? Sobre qué puede hacer un MOOC o un SPOC o similar en el ámbito de la literatura. Quiero que os inspire en ese sentido, ¿no? En primer lugar, he traído un proyecto andaluz, como yo vengo de Andalucía, de la Universidad de Granada sobre Lorca, ¿no? Bueno, ellos llevan ya haciendo a través de la UGR Abierta, que es su portal de educación abierta en red, ¿no? Donde pues, bueno, vienen haciendo una serie de proyectos de MOOC y similares pues que tienen mucho que ver con todo el patrimonio, ¿no? Granaíno, me permitís que lo diga así, ¿no? Por ejemplo, vinculada a la Alhambra, ¿no? Vinculada a Sierra Nevada, y en este caso pues hicieron un MOOC sobre la figura de Lorca. Y bueno, ahí tenéis, ¿no? Por si queréis entrar, os pongo todas las referencias, las URLs para que si tenéis curiosidad podáis indagar, incluso pues bueno, en este curso está programada una nueva edición después de 6 que se han terminado ya para final de 2022, con lo cual incluso os podríais apuntar, ¿no? Y es un curso que si os fijáis está montado en una plataforma Moodle y bueno, pues con una estructura modular basada en vídeo, en fin, el típico caso de MOOC en plataforma propia universitaria, ¿no? No en plataforma de MOOC. Y luego, pues bueno, también antes de la pandemia, como ejemplo pionero, porque luego han venido otros después, tenéis este, el de Introducción a la Poesía Latinoamericana
contemporánea. Este proyecto que desarrolla la Universidad de Alicante a través de esa unidad de investigación que tenéis ahí, con la colaboración del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, lo que pretende, ¿no?, es reivindicar, pues, el papel de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a raíz de su 15 aniversario en 2015 aproximadamente, ¿no? Es cuando surge este proyecto. Y bueno, vais a ver que tecnológicamente ya pues se nota, ¿no?, que todo ha ido evolucionando, los vídeos son más básicos y tal, pero creo que el valor de este proyecto reside, ¿no?, sobre todo en que pensemos en las posibilidades de este modelo, del modelo MOOC, pues para humanizar, para cumplir nuestra función social como universidades, ¿no?, y nuestra función humanista y de internacionalización, ¿no?, con proyectos como este. Y bueno, básicamente pues también está compuesto de vídeos, de test, ¿no? También utilizaban, mejor dicho, porque ya no está activo, un blog, un hashtag en redes sociales, ¿no?, que son cuestiones pues que también son importantes para expandir el aula y para plantear una difusión que tenga cierto calado, como luego veremos, ¿no? Proyectos recientes tras la pandemia, pues bueno, aquí tenéis este que creo que aquí la innovación, ¿no?, la propuesta de valor más destacada tiene que ver con el hecho de la combinación de disciplinas. Se sitúa medio caballo entre la geografía y la literatura, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿no?, este está diseñado también por la Universidad de Alicante a través de su programa de LICE y tiene un enfoque muy orientado a profesorado, ¿no?, a proporcionarles pues, bueno, esas posibilidades de aplicación didáctica de la geolocalización de la literatura a través de las TAC, ¿no?, como su nombre indica. Otro proyecto más reciente surgido tras la pandemia en 2020-2021 es este no localice la plataforma ni los materiales, sobre competencias básicas asociadas a la literatura. Se llama MOOC, Emprendimiento en Lectura y Escritura, y es de la Universidad de Valladolid. Sí que hay un artículo sobre la experiencia, ¿no?, que podéis leer y donde se describen de forma detallada pues, bueno, cómo era el planteamiento, cómo era la secuencia, la metodología, ¿no? Y básicamente pues, también tiene un enfoque un poco más transversal, ¿no? Es decir, que puede interesar no solamente a profesionales vinculados con la literatura, sino a cualquier usuario en red, que creo que también es un planteamiento interesante de los MOOC, ¿no? Los MOOC suelen funcionar bien cuando la temática es muy específica, muy puntera, muy demandada en la actualidad, muy innovadora, o el enfoque es muy innovador, cuando es transversal o cuando su interés es general, ¿no? O sea, como en esos dos extremos, digamos. Bueno, también interesa, si estáis pensando en hacer un proyecto de este tipo, que indaguéis y que miréis en plataformas de MOOC de tipo Coursera o edX, como las que tenéis ahí, que están organizados los cursos por categorías, y bueno, podéis localizar los que se están ofreciendo sobre literatura, tanto por si queréis cursarlos como nunca se sabe, para ver un poco, ¿no?, posibles nichos, para ver un poco, pues bueno, hacer una especie de estudio del mercado y decir, bueno, tengo esta idea sobre esta temática y efectivamente me he dado cuenta de que apenas se está ofreciendo formación sobre ello. Bueno, sigo avanzando. En lo que tiene que ver con los MOOC en educación superior, su potencial y oportunidades, vamos a hacer también un repaso rápido que creo que es interesante pues como planteamiento base para cualquier proyecto que decidamos montar, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no?, como reflexión necesaria hoy, ¿no? Ahí tenéis una cita, ¿no?, bueno, una entrevista que me hicieron hace un tiempo, ¿no? El aprendizaje abierto tiene mucho de comunicación, y hacer un MOOC es como hacer una película, que además nos hace tanto a docentes, estudiantes y universidades más competentes. Antes decíamos, ¿no?, la relación de los MOOC con las competencias digitales, pero creo que también es un excelente laboratorio, es una excelente oportunidad para las propias universidades para adaptarse, como decíamos, y para el propio profesorado, no solamente para los estudiantes. Y lo vamos a ver desde esa triple perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones, en primer lugar, pues bueno, quien más y quien menos, algunas
de forma pues más pionera, otras pues quizá de forma más reciente, ¿no? Pero se han planteado los MOOC como parte de su estrategia de innovación educativa y de aprendizaje abierto, ¿no? ¿Por qué lo han hecho? Pues bueno, según los casos le han dado un enfoque u otro, pero en todo caso es cierto bueno, que al margen de que vayan más orientados a uno u otro objetivo, las ventajas o las oportunidades de los MOOC para las universidades van en varias líneas, ¿no? En varios sentidos. El primero, pues bueno, tiene que ver con su función social, con todo el tema de responsabilidad social corporativa, con, por qué no, la famosa Agenda 2030, ¿no? El acceso a la educación abierta, expandir conocimiento sin duda, ¿no? Pero también, y sobre esto se ha escrito muchísimo y hay coincidencia por parte de muchos autores y de los propios gestores, ¿no? Hay veces que se hacen este tipo de programas pues más desde el punto de vista del marketing, ¿no? O desde el punto de vista de la imagen o la reputación, ¿no? Para afianzar el prestigio en ciertas áreas, para atraer estudiantes a lo mejor a áreas de conocimiento que sean estratégicas para esa universidad, para fomentar su marca digital, su reputación online, en fin, ya sabéis, ¿no? Me parece sobre todo interesante al margen de esas dos cuestiones que son como más genéricas, la relación con la innovación educativa sin duda, ¿no? Es decir, ya lo comentábamos que los MOOC pueden ser excelentes laboratorios para el aprendizaje y la práctica docente, es decir, yo como docente puedo hacer, a lo mejor puedo poner en marcha una metodología, un enfoque nuevo en un MOOC y luego adaptarlo a mis clases, o puedo desarrollar cierto material audiovisual de calidad que luego puedo reusar para la docencia o para otras cuestiones, ¿no? Y luego también, pues bueno, siempre sin duda se puede, y esto tiene que ver también con la parte ya de la gestión académica, se pueden hacer proyectos que empiezan siendo un MOOC y terminan siendo REA, o sea, es decir, los materiales generados en un MOOC se publican luego en abierto en red o viceversa, ¿no? Que es lo que os comentaba de reutilizar y demás, ¿no? Sin duda también desde el punto de vista de la gestión académica, este tipo de proyectos formativos nos permiten diversificar nuestra oferta, testear interés sobre algunas materias antes de a lo mejor lanzarlo, pues lanzar programas de formato más tradicional, ¿no? De posgrado, por ejemplo, ¿no? Con una amplitud mayor, dar respuesta a demandas formativas de los estudiantes, súper importante esta parte, no solamente aprendizaje continuo, el online learning y tal, sino también hacer cursos cero, ¿no? Es decir, si a lo mejor un estudiante viene pues vienen de distintos perfiles y de diverso, a lo mejor con diverso nivel de competencia, a lo mejor pues de lo que es la formación anterior y van a ingresar en una ingeniería pues que requiere cierto nivel sobre, pues imagínense, programación o similar, pues podemos hacer un MOOC como curso cero, lo mismo en posgrados, ¿no? O por qué no, también al final como complemento pues de determinados itinerarios formativos, pues como posible vía de especialización sobre cuestiones que a lo mejor en los programas no da tiempo de ver en profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda son formas más flexibles y ágiles de formación permanente por todo esto que estamos comentando, ¿no? Y también más flexibles a la hora de certificar, ¿no? Hablaríamos de microlearning y hablaríamos pues, de cuestiones como las microcredenciales sobre las cuales pues, se está debatiendo actualmente, ¿no? Aquí tenéis, voy muy rápido, pero un ejemplo de la UNIA en el que pues, bueno, vengo participando de primera mano, vengo coordinándolo desde hace años, ¿no? Nuestros webinars sobre innovación docente, competencias digitales y demás, que llevan haciéndose desde 2013-2014 y bueno, básicamente luego hicimos una serie de cambios hace como 3-4 años, ¿no? Y hacíamos como un post-webinar con un espacio en el campus virtual, con lo cual ya se asimilaba un poco más a un micro MOOC, ¿no? Había un directo por videoconferencia, pero luego los materiales se dejaban después con un test cuyo, bueno, que daba acceso, ¿no? Cuya superación daba acceso a una especie de credencial autodescargable online, ¿no? De participación. Y bueno, ese modelo y luego, pues bueno, la pandemia fue la tormenta perfecta, la verdad que bueno, no, alcanzamos cifras exponenciales de participación, pues para que os hagáis una idea, pues más de 10.000 en 2020-2021, más de 10.000 personas,
con un promedio pues, que era superior a 500 personas por seminario, ¿no? Y perfiles muy diversos de procedencia geográfica internacional, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que más interesa ahora es ver, ¿no? Qué hicimos después, desde 2013-2014, con todo el material, grabaciones, presentaciones de los webinars, hemos venido generando distintas colecciones de REA, de recursos educativos en abierto, en nuestro repositorio institucional, en nuestro canal de vídeos online, y no solamente se están ofreciendo bajo licencia Creative Commons para cualquier persona interesada, aunque en su día no se apuntara a esos webinars de los que proceden, sino que también nos ha servido de base para crear proyectos de aprendizaje abierto en red e itinerarios formativos determinados, ¿no? Como sería este proyecto que tenéis aquí, ¿no? Este SPOC con una O, ¿vale? Es decir, era gratuito, solamente previo de tasa, pago de tasas, pero para un perfil determinado, para profesionales vinculados con la formación y la educación, sobre docencia innovadora en red. ¿Qué hicimos? Seleccionamos los webinars más exitosos de la pandemia, que eran sobre cuestiones muy básicas vinculadas a docencia innovadora en red, y bueno, los fuimos pues editando, ¿no? Haciendo una especie de curación de contenido, completándolos lógicamente con otros materiales más tipo manuales descargables, ¿no? También con cierto formato visual, creamos una identidad visual propia. Tiramos de expertas dinamizadoras para que aparte de esos módulos formativos con esos vídeos de los webinars se basara todo también en pues fueron una especie de parecido a los llamados TEMUC, ¿no? Aprendizaje por tareas. En nuestro caso, pues lo que planteamos era un proyecto práctico al final, en el módulo final, que se iba trabajando durante los meses que duraba el curso, que eran unos 3 meses aproximadamente. Se iba trabajando ese proyecto de innovación educativa aplicando lo aprendido en los distintos módulos formativos, sobre tutorías online, sobre creación de materiales, sobre bueno, distintas cuestiones, ¿no? Luego métodos concretos pues, como Flipper Classroom, gamificación, etcétera, ¿no? Y los alumnos y alumnas trabajaban sobre los temas que les interesaban los proyectos con el apoyo de estas dinamizadoras que luego además se encargaban de su evaluación a través de rúbricas digitales, ¿no? Y bueno, todo esto se hizo con esa base de ese contenido de REA procedente de nuestros webinars. Bueno, se han impartido ya 2 ediciones con éxito y está programada una tercera edición para entre septiembre y diciembre de 2022. Bueno, desde el punto de vista del profesorado, hasta aquí instituciones, pues sin duda también participar, coordinar o participar como docente en un MOOC o como autor de contenido y tal, tiene una serie de ventajas o oportunidades. Potenciar la propia marca digital, sobre todo si el MOOC tiene mucho alcance, ya lo decíamos, ¿no? Hacernos más competentes porque también normalmente son proyectos en red donde colaboran expertos que están dispersos geográficamente, con lo cual también, pues bueno, aprendemos a comunicarnos digitalmente entre nosotros, a coordinarnos y bueno, todo lo relacionado con producir, ¿no? Ese material audiovisual, aunque se cuente con cierto apoyo, sin duda hay competencias que son básicas y que tiene que tener el docente, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Otra de las ventajas es que al final, pues bueno, adquiero aprendizajes y obtengo material que es aprovechable, ¿no? Pues para otras futuras prácticas docentes, ¿no? Por eso yo cuando me preguntaban por este proyecto del el MOOC que coordiné en la Universidad de Málaga con la Nova de Lisboa, que además tuvo varios premios, el que nosotros llamábamos MOOC Competentes, era un curso que se impartió en Miriadax sobre competencias digitales, uso profesional de la web social, de redes sociales, ¿no? Y demás, pero no iba mucho más allá de lo que era uso de redes sociales, ¿no? Trabajábamos también todo el tema de marca digital y otras cuestiones, ¿no? Y como digo, cuando me preguntaban, ¿no? por la experiencia, pues la describía como una experiencia de I+D+I en el sentido de esas siglas, ¿no? De innovación, de dedicación y de ilusión. Es verdad que, bueno, que implica un esfuerzo, pero al final es un aprendizaje brutal y bueno, siempre al final, al menos a personas que seguro que vosotros también sois así, ¿no? Que os gusta aprender de forma continua, que os gustan los retos,
os va a suponer pues, una satisfacción enorme, de verdad os lo digo. Aquí está, aquí hay más información sobre el proyecto por si lo queréis ver y bueno, se enmarcó dentro del Grupo Tordesillas y como digo, pues bueno, fue premiado por el propio Grupo Tordesillas, también fuimos finalistas de unos premios de comunicación en España, de los premios DIRCOM, no sé si os suenan. Y bueno, pues básicamente conseguimos no solamente esos reconocimientos que siempre sin duda se agradecen, sino también, lo más importante, unas cifras bastante positivas en cuanto no solamente participación, sino también tasas de finalización, algo importantísimo en los MOOC, el tema del abandono, y también la valoración que los participantes hacían por parte, tras su experiencia de aprendizaje, ¿no? No tengo aquí las cifras exactas, pero era muy, muy positiva. Desde el punto de vista del alumnado, pues ya comentábamos que se pueden volver más competentes, pero que son los llamados residentes digitales los que les sacan más partido, ¿no? Y bueno, sin duda, ¿no? Les da la posibilidad de aprender a lo largo de toda su vida. Es una modalidad más inclusiva, independientemente de la ubicación del estudiante pueden participar. Ya os comentaba antes, en el caso de la UNIA, como hemos tenido muchos participantes, muchas veces por el idioma, tenemos la gran suerte de que el castellano, el español es un idioma pues, bueno, tan internacional que nos permite llegar muy lejos con este tipo de proyectos. Y entre las cuestiones que más valoran, aparte de eso, los estudiantes, según distintos artículos que se han ido haciendo, ¿no? Recogiendo su valoración, está la gratuidad, no nos vamos a engañar, ¿no? Y también el hecho de que les proporcionen acceso a contenidos de forma flexible, incluso después del curso, y bueno, y durante el mismo, pues con cierta flexibilidad horaria, ¿no? Hay quien se apunta a los MOOC por los contenidos, por los materiales, por tenerlos disponibles después, no tanto por la certificación. Ahí, ese sería otro tema, pero tendríamos que ver también los distintos perfiles y motivaciones del alumnado. De ahí, ¿no? Que sea tan importante y de ahí que los criterios de calidad pedagógica, ¿no? Entre comillas, de un MOOC, pues tengan que ver con cuestiones como las que os he puesto abajo, ¿no? El abandono sigue siendo el talón de Aquiles de este tipo de proyectos, ¿no? La calidad de los recursos también y bueno, el acompañamiento y la tutorización, ¿no? Hay veces que la mayoría de los casos, ¿no? Ante proyectos muy interesantes de mucha calidad audiovisual, quizá en cuanto al contenido, los participantes manifestaban pues, bueno, que habían echado en falta cierta personalización, el apoyo de un tutor, de un dinamizador o similar, ¿no? Que al final pues también lo guiase y evitasen ese abandono. En fin, ese sería el panorama y nos planteamos, ¿no? Que en definitiva pues hacer un MOOC es un proceso complejo que requiere, ¿no? Una especie de ser, una especie de DJ digitales, ¿no? Con ciertas competencias que van de lo tecnológico a lo pedagógico y educativo, pasando pues por la parte de comunicación, ¿no? Yo ahí me mojé y puse esos porcentajes un poco en base a la experiencia, pero bueno, no es tan importante ver el porcentaje exacto, sino sobre todo pues, ser consciente, ¿no? de que la parte de planificación es importantísima y la parte de difusión, por supuesto, también, por lo que decíamos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta plantear un MOOC como si fuera un proyecto estratégico, ¿no? En el sentido de que, bueno, estamos ante un proyecto iterativo, circular, donde pues básicamente empezamos, ¿no? Por la parte de análisis y toma de decisiones previa, ¿no? Por ese esquema básico que tenemos que tener muy claro, que ahora veremos. Continuamos por la producción. Una vez hemos producido y creado todos los recursos, ya tenemos también que ir pensando en la parte de cómo vamos a difundir, cómo se van a gestionar las inscripciones y demás. A partir de ahí ya, en la fecha que hubiéramos fijado, comenzaría la impartición con todo lo que eso implica, estar atento, dinamizar, en fin, atender a los estudiantes, evaluar, ¿no? Todo lo que sería la certificación, si la tenemos que hacer manual también, el cierre, que sería el siguiente paso, alguna firma de actas si se requiere, muchas veces esto se automatiza a través de las plataformas y no hace falta. Y luego, como todo proceso estratégico, pues la evaluación y la mejora continua pensando en futuras ediciones, ¿no? Son básicas las preguntas que tenéis ahí abajo, esas tres preguntas, ¿no? Tenemos que empezar por plantearnos por qué, para qué y para quiénes hacemos un proyecto MOOC,
En la parte ya más operativa, más de gestión, también conviene pensar, ¿no?, qué podemos automatizar, cómo podemos utilizar la tecnología para facilitar la coordinación entre la parte académica, la parte docente, en fin, todo eso, ¿no? Y sobre todo, importantísima esta pregunta, ¿cómo plantear proyectos que no mueran en una única edición, que sean reusables y que vayan mejorándose, vayan alimentándose y creciendo a medio plazo, ¿no?, en distintas ediciones? Hay veces que intentamos darlo todo en la primera, pero no tenemos esa mentalidad puesta en que el proyecto tiene que continuar y no es sostenible en el tiempo. Bueno, en cuanto también a tomar decisiones, ya lo adelantamos y hay algunos aspectos básicos que tenemos que considerar. Primero, el sentido del curso. Aunque sea masivo, y más aún, pues a lo mejor si queremos que lo sea y no estamos seguros de que lo va a ser, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones iniciales de un proyecto MOOC, entre los aspectos, perdón, básicos que tenemos que considerar, algunos los tenéis ahí, ¿no? Empezando por el propio sentido del curso, es decir, aunque sea un curso masivo, tenemos que segmentar y pensar en qué necesidades distintas pueden tener nuestros distintos perfiles de usuarios que se pueden apuntar a ese curso, que lo pueden ver y les puede interesar, ¿no? Si vamos orientados a perfeccionar, a un curso cero, si es una necesidad más relacionada con cierta formación posterior o si es más, pues, para su aprendizaje personal, etcétera, ¿no? En función de eso también, de terminar de acotar la temática y el enfoque, aquí pues funcionan los proyectos, como comentábamos antes, ¿no? Pues que van sobre temáticas, sobre aspectos concretos de la realidad que a lo mejor pues tienen cierto interés para nuestra comunidad, están en auge, en fin, responden a necesidades formativas fruto de un cambio en el contexto del tipo que sea. O simplemente a lo mejor decidimos la temática pues porque nos interesa desde el punto de vista institucional, es una temática en la que tenemos buenos expertos, en la que tenemos cierto prestigio, en la que nuestra institución está especializada e interesa a nuestro público potencial, ¿no? En función de eso también pues ya vamos decidiendo un poco el enfoque, ¿no? Todo eso, pero claro, también es muy importante sumar atractivo. ¿Cómo sumar atractivo? Hay distintas técnicas, hay veces que se opta por a lo mejor, pues bueno, contar, aunque sea como colaborador invitado y demás, con expertos de referencia, de enorme visibilidad, ¿no? Con docentes estrella, para que me entendáis, ¿no? Hay veces que a lo mejor pues se suma atractivo porque el enfoque que se hace es muy, muy innovador, muy a lo mejor pues basado en determinadas metodologías activas pues más innovadoras, como luego veremos, ¿no? Y otras veces pues bueno, el enfoque, perdón, la propuesta de valor, el atractivo, pues reside sobre todo en que gracias a eso tienes ciertas ventajas, tienes cierta certificación, tienes acceso luego a otra formación posterior, etcétera, ¿vale? La metodología es una decisión básica considerada desde el principio. ¿Queremos hacer un MOOC orientado a lo colaborativo o al autoaprendizaje, más como los relacionados con tecnología? ¿Qué recursos vamos a crear? ¿En qué formato, aparte de vídeo? ¿Vamos a tener tutores o dinamizadores? ¿Cuál va a ser el sistema de evaluación de nuestro curso, ¿no? Todo eso también nos dará un resultado, es decir, haremos un MOOC más próximo al CMOOC, al XMOOC, o haremos otro formato de los que veíamos. Si a lo mejor está dirigido a ciertos perfiles profesionales y les vamos a pedir esos requisitos de acceso, estamos planteando un SPOC, no un MOOC, ¿vale? También habrá que ir tomando decisiones sobre el número de horas, temporalización. La plataforma es básica también, dependiendo un poco pues, bueno, de la capacidad de difusión, de si nuestra universidad, si lo hacemos vía universidad, tiene convenio, tiene posibilidad de alojar el curso pues, en plataformas tipo edX o no las tiene. Decidiremos, ¿no?, ofrecerlo a través de una plataforma de MOOC o de una plataforma propia, que puede ser el propio campus virtual de la institución, ¿no? Y sobre todo, no por ser lo último, lo menos importante, el equipo, la parte humana, qué perfiles necesitamos y quién los asumirá
¿qué podemos hacer nosotros y qué subcontratar, qué externalizar? Hay veces que este tipo de proyectos, ¿no?, se generan pues, con asesoramiento externo pues, desde el punto de vista de expertos en e-learning, ¿no?, en aprendizaje abierto en red, o a lo mejor se subcontrata lo que es la creación de los vídeos, ¿no? Depende ya un poco de las circunstancias. Lo que tenemos que plantear que valorar, como todo proyecto, ¿no?, es lo que es más viable. Si podemos sumar y aportar valor en otras cosas, pues a lo mejor otras las podemos delegar, ¿no? En cuanto al diseño instruccional y a la metodología, pues bueno, aquí habrá que tomar decisiones también, por un lado, relacionadas con la creación de recursos, lo que tenéis a la izquierda, y por otro lado con la parte de planificar lo que sería la impartición y la evaluación. Esto no es más, y voy muy rápido por cuestión de tiempo, pero no es más que las decisiones que se toman en cualquier curso online convencional de e-learning adaptadas a lo que sería un MOOC, ¿no? Es decir, pues bueno, qué recursos va a tener, qué secuencia, cómo se van a ir abriendo los módulos, qué va a ser opcional, qué va a ser obligatorio, y qué tipo de actividades, cómo va a ser la evaluación, en fin, cómo nos vamos a comunicar luego con nuestros alumnos, qué va a ser de calificación automática o sobre qué le vamos a dar feedback, comentarios personales, y todo eso pues se tendrá que plasmar como resulta conveniente en un curso de learning convencional, también en una guía didáctica, ¿no?, o similar, en un documento que al final el estudiante tenga a su disposición desde el inicio del curso. Bueno, en cuanto a perfiles, ya decíamos que el equipo humano es fundamental, el equipo docente puede ser que coincida o no quienes son los expertos elaboradores de contenido con las personas que luego dinamizan, hay veces que son diferentes, ¿vale? Un equipo técnico detrás, desde el punto de vista de la grabación del audiovisual, de su edición y tal, pero también desde el punto de vista de la dirección que os comentaba, ¿no?, la dirección técnica de lo que es contenido de learning, la asistencia técnica a usuarios durante la impartición del curso también es fundamental, etcétera, ¿no? Y luego, dependiendo también del toque que queramos darle, pueden ser interesantes contar con ciertos perfiles, ¿no? Ciertos perfiles, por ejemplo, pues bueno, que tienen que ver con el diseño de la identidad visual, la comunicación, la difusión, la gestión académica, administrativos, ¿no? A lo mejor, pues bueno, si no tenemos la capacidad y queremos generar una identidad visual propia del curso y queremos que sea una buena difusión, pues también podemos contar con profesionales de la comunicación e incorporarlos en el equipo, ¿no? Y abajo, pues bueno, tenéis un poco el perfil, las funciones, las competencias de ese jefe o jefa de producto que sería el coordinador, ¿no?, en la parte de la dirección técnica de contenido que os decía, ¿no?, que al final, pues bueno, tiene que ser una persona, pues bueno, un poco pues como el papel que yo os comentaba que he venido haciendo en los distintos proyectos, ¿no?, que he coordinado, que tenga ciertas nociones de e-learning, de enseñanza virtual, pero también de comunicación, ¿no?, y de tecnología, ¿no?, para que, bueno, pueda coordinar el equipo de forma amplia. Y luego, pues si además es experto o experta en la materia del MOOC, asumirá su dirección académica, si no puede ser que haya otra persona pues, que sea la responsable de lo que es el contenido, ¿no? A lo mejor esta persona dirige el proyecto, pero no tiene por qué ser experta en física cuántica si el MOOC es o en literatura, si el MOOC es de esa temática, ¿no? Y luego, pues bueno, la difusión de los estudiantes, aquí tenéis varias ideas. En los recursos adicionales que os dejaba antes del proyecto MOOC competentes, ahí está descrito de forma muy en detalle pues cómo planteamos la difusión, pero básicamente tenéis que plantearla dentro y fuera de la red y bueno, y creando pues todos los canales que sean necesarios para ello, el material que necesitéis, etcétera, ¿no? Termino ya casi con algunos retos y posibles soluciones que se derivan de todo lo que hemos estado comentando, ¿no?, a lo largo de estas charlas. Claro, decía al principio, los MOOC son potencialmente masivos. La pregunta, el reto, por tanto, es cómo hacer que llegue, precisamente antes hablábamos de difusión, y que sea un curso, perdón, verdaderamente masivo, pero no solamente verdaderamente masivo, sino también que sea útil, que sea de interés, que sirva para el aprendizaje de todos los públicos, que tenga ese enfoque amplio que tienen que tener los MOOC, ¿no? La difusión es esencial, pero también el propio enfoque debe ser adecuado, ¿no?
Empezando, bueno, por una denominación, una presentación que enganche, que entiendan los distintos perfiles, que no sea demasiado específica, demasiado técnica, es algo que queramos hacer un spot muy de nicho para cierta comunidad, ¿vale? Pero si es un MOOC en sentido amplio hay que cuidar eso. También hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con usabilidad, ¿no? Para hacer, pues bueno, que sea verdadero, potencialmente universal ese aprendizaje que ofrecemos. En este sentido también, pues bueno, si aunque optemos por el español, por el castellano, si podemos hacer proyectos multidioma con subtitulados, eso sin duda va a sumar. Y luego, pues bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con lo que decíamos, considerar distintos estilos de aprendizaje, hacer escucha activa, ir adaptando según lo que nos cuenten, la valoración que nos cuenten los participantes de cada edición y siempre, ¿no?, tener en cuenta que como toda experiencia totalmente virtual donde no vamos a estar presentes, todo lo que sea facilitar la experiencia mediante una serie de recursos y planteando ayuda integrada, ¿no?, en general, sin duda también va a ser fundamental que lo hagamos, ¿no? Preguntas frecuentes, la guía didáctica que decíamos antes, tutoriales sobre la plataforma, etcétera, ¿no? Otra pregunta clave, ¿el contenido tiene calidad? ¿Es útil y conectado a la realidad? Bueno, pues aquí sin duda lo importante es contar con buenos expertos y expertas, ¿no? Pero también cuidado con presentar la película con un tráiler que no se corresponda con la realidad, ¿vale? Cuidado con saturar, es muy importante hacer curación de contenido, secuencial sobre todo porque nos vamos a encontrar, pues, insisto, con públicos diversos, con distintas necesidades, distintos intereses, distinta procedencia de los estudiantes. Y bueno, también lo que os comentaba, ¿no? Siempre que podamos sumar una visión 360 ante ciertos contenidos o materias, creo que eso es positivo. Esa visión puede ser multidisciplinar contando con distintos expertos o a lo mejor pues sumando a los contenidos y demás, pues bueno, a través de dinamizadores, ¿no? Otros aspectos disruptivos en foros y tal, ¿no? También, por supuesto, salir del aula tiene que ver con eso, ¿no? Invitar a colaboradores para que enriquezcan esa visión y la hagan mucho más diversa, hacer entrevistas a profesionales, plantear casos prácticos de empresas que tengan que ver con nuestra materia, de proyectos reales, etcétera, ¿no? Como en docencia convencional adaptado a lo que sería un MOOC, ¿no? Y luego, pues bueno, también medir, ¿no?, la percepción sobre la metodología, pero ojo, el contenido sigue siendo el rey y más en los MOOC. Y por mucho que innovemos en la metodología, si no hay un buen contenido base, cuidado porque la experiencia no va a ser del todo satisfactoria, ¿no? Y en este sentido viene esta pregunta, ¿se puede ir más allá de los clásicos vídeos de los MOOC, de esos bustos parlantes que os comentaba al principio? Claro que sí, se puede y se debe explorar nuevos formatos audiovisuales. Y ahí sois vosotros y vosotras los que como proponentes, coordinadores, conocedores de la materia, vais a saber qué tipo de vídeo es el más adecuado para lo que queréis contar, ¿no? También es una cuestión de narrativa. Pues para cuestiones técnicas se utilizan muchos videotutoriales, pero a lo mejor pues si es un proceso más práctico se pueden usar los llamados vídeos demostrativos de práctica, laboratorios, se pueden hacer presentaciones, videopresentaciones interactivas, se pueden adaptar géneros periodísticos a un MOOC, ¿no? Como serían pues pequeños documentales con voz en off, ¿no? En fin, videoentrevistas, incluso hacer cosas más creativas como juego de roles. Podéis inventar vuestro propio formato y para eso ahí tenéis un recurso abajo donde os proporciono más ideas interesantes. Otra pregunta clave, ¿cómo humanizar y dar vidilla al curso, ¿no? Más allá de lo enlatado de esos vídeos que al final pues, pueden tener mucha calidad técnica y de contenido, pero al final los estudiantes perciben como algo que está ahí y que no es vivo, ¿no? Pues bueno, engagement mediante aprendizaje activo, gamificación, networking, apuesta por el modelo TEMUS que decíamos, aprendizaje basado en tareas, poner a los alumnos a aplicar en tareas prácticas eso que le estáis mostrando en los vídeos, ¿no? Hacer actividades síncronas, quiero decir en directo, ¿no? Esto pues cuando hay muchos participantes a lo mejor no es del todo viable o si no tenéis músculo en cuanto a equipo docente y dinamizador, pero podéis probar una pequeña experiencia a ver qué tal va.
y para futuras ediciones pues a lo mejor apostar en mayor medida por esto si veis que funciona. ¿A qué me refiero? Pues desde hacer webinars, eventos en vivo, ¿no? Dentro de un MOOC o entrevistas, ¿no? O de ese tipo, ¿no? O a lo mejor puede hacer debates con los estudiantes, etcétera. En este sentido también puede convenir salir de la plataforma y crear esos espacios en redes, ¿no? En esos blogs o esos debates que pueden ir pues, a través de canales como Twitter, etcétera, ya depende de la comunidad. Y por supuesto, hacer una dinamización de calidad. Nada humaniza más que ver, ¿no? Que el estudiante vea que estáis dinamizando y que estáis pendientes del curso y que además os dirigís, ¿no? a ellos pues cuando detectáis que no tienen actividad y tal, ¿no? Entenderme, siempre y cuando sea viable por la cantidad de alumnos. En un MOOC no siempre esto es viable, pero si lo podéis hacer, sin duda, aporta valor. Aporta valor y sirve para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo evitar el abandono de los estudiantes? Importantísimo eso también, lo que acabamos de comentar, pero también, pues bueno, estas cuestiones que tenía aquí, ¿no? Aparte, casi todo ha ido saliendo ya, pero por ejemplo, pues bueno, se utilizan también pues elementos para motivar, pues del tipo budget, certificados, ¿no? En fin, todo eso. Y también la analítica, ¿no? El Big Data pues nos puede servir, consultar las estadísticas, ves que a lo mejor pues los alumnos se han quedado todos atascados en determinado módulo, ¿no? Bueno, en fin, puede servir también pues, para detectar problemas y plantear mejoras de cara a futuras ediciones, ¿no? Siempre analizar los resultados ayuda. Y ya casi terminando, ¿no? Decíamos, tanto esfuerzo para una única edición, de producir los contenidos, los vídeos, planificar, revisar, difundir. Bueno, hay que plantear un diseño sostenible. La primera edición tiene que verse como un proyecto beta, es decir, inacabado, con una calidad, ¿vale? Un producto mínimo viable, siguiendo el símil de emprendimiento, pero que no sea muy compleja, muy ambiciosa en cuanto a metodología, actividades y sobre todo pues todo lo que requiera más atención manual, porque no sabéis, no calculáis todavía el tiempo que os va a llevar eso ni la masa de alumnos que vais a tener, y un MOOC no tiene límite de alumnos. ¿Qué pasa si os vienen más, ¿no? Entonces siempre podemos sumar capitas en un futuro, ¿no? Viendo también pues bueno qué opinan los estudiantes que han echado en falta o cómo valoran cierta actividad que hemos realizado un poco más costosa en este sentido, ¿no? Cuidado importantísimo también, como los electrodomésticos, con la obsolescencia programada, es decir, hay que escoger formatos que luego podamos actualizar fácilmente. Si externalizamos a una empresa audiovisual, porque para la primera edición tenemos un presupuesto, pero luego siempre vamos a depender de esta empresa para actualizar los vídeos, ojo con eso, ¿vale? A lo mejor tenemos que plantear pues bueno, un diseño que podamos nosotros actualizar de forma independiente. A la hora de hacer el guión de los vídeos y tal, esto sería tema para otra, no una conferencia, sino un curso de varias horas. Hay que evitar pues, que los vídeos sean también de caducidad rápida. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues si yo estoy contando de viva voz y doy un dato y digo, según la estadística de 2020 y tal, el número de obras literarias, claro, si lo estoy diciendo, eso ya requiere que luego haya una edición de vídeo, que vuelva yo a grabar la locución, que me vuelva a maquillar, a poner delante de la cámara. Cuidado, horror. Vamos a hacer un discurso más genérico y a lo mejor, pues bueno, si estamos utilizando cierta presentación de apoyo, cierto rótulo de apoyo, siempre es más fácil cambiar la diapositiva dando datos concretos actualizados si fuera necesario que nuestra locución. Un ejemplo, ¿vale? Que se puede entender mejor o peor, pero para que veáis lo que quiero decir, ¿no? Y también otra pregunta clave: segundas partes nunca fueron buenas, incluso más buenas, pues tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, no solamente deberían de ser igual de buenas, no como en cine pasa muchas veces, sino deberían de ser versiones mejoradas de esa primera versión beta. Y eso pasa por evaluar, por hacer una política de mejora continua, porque incluyáis en vuestros cursos MOOC encuestas de valoración, mecanismos similares, si queréis, un poco más informales, pero que os permitan recoger la valoración por parte de los participantes, que les solicitéis ese feedback, ¿no? También al equipo que ha formado parte del MOOC, ¿no? Pues para ver también cómo se han visto en el papel.
Y bueno, también todo lo que son estadísticas del curso, tasa de finalización, rendimiento académico, todo lo que decíamos, ¿no? La analítica nos puede ayudar sin duda, ¿no? En este sentido a hacer siempre que cada edición sea mejor que la anterior. Y más allá de eso, ¿cómo sacarle partido a la experiencia? Pues bueno, siguiendo con la metáfora cinematográfica, podemos hacer adaptaciones, remake, ¿no? La línea de lo que os decía, ¿no? Hay veces que, o que lo más habitual puede ser, ¿no? A lo mejor pues tenemos ciertos recursos en abierto, los empaquetamos y creamos un MOOC, ¿no? Que era un poco lo que hicimos nosotros en el SPOC con los REA de los webinars de la Unión, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo al contrario? O sea, ¿por qué no pasa un poco como las películas y las novelas, ¿no? Cuando hay veces que nos leemos primero la novela y luego vamos al cine, la peli nos decepciona. Pero ¿por qué no lo planteáis al revés? Es decir, de un MOOC que haya funcionado muy bien, también luego podéis abrir los recursos e incluso hacer alguna publicación digital. No os lo he contado antes porque se me olvidó, pero del curso SPOC del día en línea, del de la UNIA que os estaba comentando, que procedía de los REA, de los webinars y demás, luego sacamos una publicación digital con eso, ¿no? O sea, fuimos más allá y cuando ya vimos que había funcionado y tal, y llegamos a un punto en el que fuimos capaces ya de sintetizar el contenido que vimos que de verdad interesaba, sacamos una publicación digital, pues un poco con los materiales, volviéndolos a adaptarlos del SPOC, los que eran más tipo manual, hicimos esa publicación. Así que fijaos, las posibilidades son inmensas y es también una cuestión de que conozcáis y que vayáis midiendo para saber qué es lo que puede tener más éxito y dar mejor respuesta a las demandas formativas de vuestra comunidad, ¿no? Y luego, pues también vinculando por último la innovación con la investigación, al final creo, ¿no? Considero pues que bueno, que también os puede, ¿no? servir pues para publicar, para difundir y se debe también compartir con la comunidad universitaria la experiencia, ¿no? Desde el punto de vista pues a través de congresos, artículos, ¿no? Aparte de contribuir a vuestra carrera investigadora, creo que también puede sin duda ser muy interesante pues para que otros docentes tengan recursos para plantear sus propios proyectos, ¿no? Yo en esta presentación me he basado de hecho también en publicaciones de otros autores para contar los resultados, retos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con todo esto, esto es lo que os quería contar y ahora os dejo un pequeño reto, sugerencia, invitación, como queráis llamarlo, a pensar en un proyecto MOOC y a plantearlo en forma de boceto de esquema, siguiendo pues, bueno, esos puntos que tenéis ahí, que si os fijáis son un resumen pues, de todo lo que hemos estado comentando. Denominación del curso, carga lectiva y duración, formato, si es un MOOC, si queréis hacer un SPOC, si queréis hacer un nano MOOC, en fin, destinatarios, requisitos de participación, tiene que ver con lo anterior. Y luego ya, pues bueno, lo que sería la parte más de diseño, competencias, bloques de contenido, tipo de recurso, metodología, ¿no? En fin, tomar decisiones también sobre a través de qué plataforma lo impartiríais, diseñar esa secuencia de recursos por módulo, ver qué equipo y qué recursos necesitáis para hacer todo esto y bueno, también pues cómo iría la parte de certificación, aparte de la evaluación, por supuesto, del curso. Os animo a que lo hagáis, a que lo penséis, porque lo mismo, mira, os surge alguna idea que sea sencilla, viable, que podéis implementar como parte de vuestra institución o asociada a alguna convocatoria propia de vuestra universidad, en fin, de algún programa de ayuda genérico, que también lo hay, ¿no? Y si todo eso lo tenéis claro, luego ya de aquí sale la guía didáctica del MOOC, de aquí sale un vídeo de presentación que es la base sin duda para empezar a difundir y a captar usuarios. Y bueno, ¿por qué no? Puede ser el principio de una experiencia maravillosa que creo que sin duda os va a merecer mucho, mucho la pena si dejáis fuera ese miedo escénico y os atrevéis con ello. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mis datos de contacto por si necesitáis algo.
dentro de mis circunstancias actuales, cuando escuchéis esto estaré seguramente no al 100% de seguridad, pero lo más seguro de baja de maternidad, pero yo encantada de que me escribáis y responderos en cuanto me sea posible hacerlo. Gracias de nuevo por la invitación y bueno, os envío un saludo cordial. Que vaya muy bien el seminario.